Bueno, hablamos del IMAN, ahora vamos a hablar brevemente del IMAX, que es para trabajadores, que es para empleados. Recordemos que hay IMAX para empleados e IMAX para trabajadores por cuenta propia. Entonces, el IMAX es optativo. ¿Qué es optativo? Que es voluntario. El empleado decide si lo toma o no. Es un poco más gravoso que el IMAX, porque el pago del impuesto es más alto. Cuando comparamos el impuesto de renta por el sistema ordinario, calculado con el sistema ordinario, lo comparamos con el IMAX, normalmente resulta ser un poco más elevado el del IMAX. Por lo tanto, el pago del impuesto es superior, pero tiene un beneficio muy grande, y es que la firmeza de las declaraciones para empleados, tanto como para trabajadores por cuenta propia, quedan en firme en 6 meses. Bueno, como les dije ahora, se creó el IMAX para empleados y también se creó el IMAX para trabajadores por cuenta propia. Para los trabajadores por cuenta propia, recordemos que las actividades son las 16 relacionadas en el artículo 340 del Estatuto Tributario, y tiene el mismo beneficio del IMAX para empleados, que es la firmeza de la declaración de renta en solo 6 meses. Acá hay que tener en cuenta, sobre todo a nosotros los profesionales de la contabilidad, que tener, digamos que una firmeza en la declaración de renta a menor tiempo es muy beneficioso, dado que la administración de impuestos tendrá menos tiempo para auditarnos la declaración. Además, el artículo 705 raya 1 del Estatuto Tributario habla que las declaraciones de IVA y retención en la fuente quedan en firme cuando queda en firme la declaración de renta. Entonces, una declaración de renta de una persona que es comerciante al por menor o al por mayor, que se va por el IMAX del artículo 340 del Estatuto Tributario, su declaración de renta le queda en firme en 6 meses, al igual sus declaraciones de IVA y retención en la fuente, según el artículo 705 raya 1 del Estatuto Tributario. Por lo tanto, les recomiendo que en lo posible traten de manejar los clientes por el sistema IMAX para beneficiarse de la firmeza. Otros contadores, y se ha hablado en este término, pues en la profesión del contador, que la administración de impuestos primero va a auditar aquellas declaraciones que se vayan por el IMAX, y es cierto. Es cierto, ¿por qué? Porque van a quedar en firme en menos tiempo. Entonces es obvio que la administración de impuestos pues va a tener cierto grado de influencia sobre ellas para adelantar sus labores de fiscalización. Pero ¿qué es importante allí? Que en el IMAX básicamente lo que le van a auditar al contribuyente es el ingreso, porque como vamos a ver ahora más adelante, no hay ni costos ni deducciones. Entonces, por lo tanto, si usted tiene plena certeza de que su contribuyente presentó esos ingresos, pues lo más conveniente es que usted opte por asesorar a su cliente y decirle que declare por el sistema IMAX para empleados y por el sistema IMAX para trabajador por cuenta propia. Otro aspecto muy importante es que quien se vaya por el sistema IMAX para trabajador por cuenta propia, y recordemos el tema de la bancarización del artículo 771-5, que fue introducido por la ley 1430 del 2010. Una persona que se vaya por el IMAX, que sea un comerciante al por menor o al por mayor, y que desarrolle las actividades del artículo 340, para presentar su declaración de renta del año 2014, que es cuando aplica la bancarización, si no bancariza y se va por el IMAX, no tiene ningún problema al calcular el impuesto de renta, debido a que en el IMAX no se llevan costos ni deducciones. Y el artículo 771-5 afecta los costos y deducciones cuando manejamos el cálculo del impuesto de renta por el sistema ordinario, que es el del artículo 26 del Estatuto Tributario. Entonces el IMAX es un gran beneficio para aquellas personas que han tenido inconvenientes en la bancarización para el año 2014. Bueno, este es el artículo 705 raya 1.
donde habla que el término para notificar el requerimiento de venta y retención es en la fuente. La administración de impuestos, pues para modificarnos, bien sea una declaración de IVA o una declaración de renta, debe notificar un requerimiento especial. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Para que queden firmes las declaraciones del impuesto sobre la venta y retención en la fuente del contribuyente a que refieren los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario, serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto de aquellos periodos que coincidan con el correspondiente año gravable. ¿Qué quiere decir esto? Que la Administración de Impuestos tiene el mismo término para notificar requerimientos especiales para modificar una declaración de renta y para modificar las declaraciones de IVA de ese mismo periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros presentamos el 12 de agosto nuestra declaración de renta del año 2013, la Administración de Impuestos tendrá plazo hasta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta el 12 de febrero del año 2015, bien sea para el impuesto de renta, para el impuesto de IVA o para la retención en la fuente. O sea que es muy beneficioso. Y como se acabó el beneficio de auditoría, entonces pues es importante que analizamos este aspecto.